tenía una casa y quería venderla, pero venderla rápido. Tenía prisa por la venta. Pero este hombre sabía que esta casa tenía grietas, pero decidió pintarla, ¿verdad?, para esconderla, para no afectar la venta. So a man wanted to sell a house quickly. He was desperate in selling the house. But he knew there were cracks in the structure. But he decided to paint over them and hide them so he would not lose the sale. Al principio todo parecía bien, el comprador estaba contento, ¿verdad? Todo se veía tranquilo, el hombre estaba confiado, pero con el tiempo empezaron a aparecer las grietas de nuevo. Y no solo eso, cuando empezaron los tiempos de lluvia, los cimientos de esta casa empezaron a tener problemas. So at first, everything seemed fine. The buyer was happy, confident, at peace. But over time, the cracks began to show again. And when the rains came, serious problems in the foundation started becoming evident. Así que el comprador no solo se sintió engañado, ¿verdad?, cualquiera, sino que perdió completamente la confianza en el hombre que le vendió la casa. So the buyer not only felt deceived, and that was like normal, right? But he completely lost trust in the man who sold him the house. Por otro lado, hubo otro vendedor que desde el principio habló con sinceridad. Yo estoy vendiendo esta casa, tiene esta cosita, y habló claro. So, le mostró al comprador esos defectos, le explicó las reparaciones que necesitaba. Tardó más tiempo en venderla, ¿verdad? Pero cuando finalmente lo hizo, ¿qué hubo? Hubo confianza y hubo tranquilidad. Porque aquella relación fue edificada sobre la verdad. Y estos dos hombres permanecieron en paz uno con otro. Hubo confianza. So, on the other hand, there was another seller who was honest from the very beginning. He showed the buyer the defects of the house and explained that certain things needed repair. It took him longer to sell the house, obviously, but when he finally did, there was trust and peace, because that relationship of them two was built upon truth. So, una verdad, escuchen bien, una verdad, porque esta es la moraleja de la historia, una verdad difícil construye confianza, mientras que una mentira cómoda produce decepción. So, the moral of the story is this. Listen carefully. A difficult truth builds trust, while a comfortable lie produces disappointment. Así que en esta tarde vamos a continuar nuestra predicación en el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 8, verso 31 al 9:1. Ya vamos a llegar al capítulo 9 en este sermón. So, el título es La verdad revelada. The truth revealed. That's the title for today. Tengo 3 puntos que queremos que mantengamos, ¿verdad?, presente cuando discutamos cada pedazo de las Escrituras. El primer punto, del verso 31 al 33, el plan de redención revelado. So the first point, from verse 31 to 33, the plan of redemption revealed. Punto número 2, vamos a ir al verso 34 al 38, y es el costo de ser discípulo de Cristo. So, point number 2, the cost of being a disciple of Christ, verses 34 to 38. Capítulo 9, verso 1, tercer punto, la gloria después de la cruz. The glory after the cross. Y la idea central es la siguiente. Escuchen, Jesús enseña que Él cumplirá su misión mediante el sufrimiento
y que todo verdadero discípulo debe seguirle por el mismo camino de negación propia y entrega total. So this is the idea, the central idea for this message today. Jesus teaches that he would accomplish his mission through suffering, and that every true disciple must follow him along the same path of self-denial and total surrender. So vamos a entrar al punto número 1 y vamos a leer el verso 31. Creo que va a estar en inglés. You're going to have it in English. Yep. Okay. So, el plan de redención revelado. The plan of redemption revealed. Verse 31. Dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto. Y después de 3 días, resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Vamos a dejarlo hasta ahí, claramente. ¿Ok? So, hasta el momento Jesús ha revelado quién es Él. Es lo que viene revelando, ese reino y quién es Él. Desde Marcos capítulo 1 en adelante hasta aquí este punto que hemos llegado. Él es quien, el Mesías, el Hijo del Hombre, que también lo declara en otro de los capítulos anteriores, y el Hijo de Dios. Pero ahora en el verso 31 comienza a explicarles claramente lo que las Escrituras decían acerca de lo que le iba a suceder a él. Eso estaba todo escrito. Entonces fue que pasó algo, ¿verdad? Fuera del control divino. Estaba todo ya escrito. Esto tenía que suceder así. No era accidental, no era opcional. Era necesario. Era necesario para expiar los pecados de su pueblo, era necesario para satisfacer la justicia divina y era necesario para que se cumpliera las Escrituras y para salvar a su pueblo. Así que este era el plan soberano de Dios para salvar. Ahí lo tienen, en esos 3 versos. Iba a ser el Hijo del Hombre, iba a padecer muchas cosas, ser rechazado por todos los líderes religiosos de Israel, ser muerto y resucitar. Ese era el plan. So up to this point, Jesus has revealed who he was. The Messiah, the Son of Man, the Son of God. But now in verse 31, he begins to explain clearly what the Scripture said would happen to him. This was not accidental nor optional. It was necessary. Necessary to atone for the sins of his people, to satisfy divine justice, to fulfill the Scriptures, and to save his people. This was the sovereign plan of God for salvation. Muy probablemente, mire, Jesús le pudo haber hablado sobre Isaías 53, el siervo sufriente, le pudo haber explicado a ellos sobre esto, mostrándoles que tenía que sufrir, porque ya estaba escrito. So, most likely, Jesus read and explained Isaiah 53 to them, the suffering servant of the Lord, showing that the Messiah had to suffer. It was written before. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, Isaías 53, molido por nuestros pecados. Isaiah 53, a few verses said, but he was pierced through for our transgressions, crushed for our iniquity. Posiblemente le mostró el Salmo 22, que habla también del Mesías. Esto escrito 2 siglos antes, ya se había escrito de este sufrimiento y lo describe aquí. Jesús le estaba enseñando que el camino del reino siempre pasa primero por la rendición. Eso es lo que él está mostrando ahí. So he may also show them Psalm 22, where centuries earlier the suffering of the Messiah had already been described. Jesus was teaching them that the path to the kingdom of God passes always first through surrender. Y vemos en el verso 32
Y la parte A que termina diciendo que no hubo engaño, en él nunca hubo engaño, él habló claramente. Jesús siempre habló con la verdad. Y ahora vemos en el verso 32 algo sorprendente. Pedro, quien acaba de confesar unos versos atrás, ¿se acuerdan en el mensaje del pastor Abel? Quien era el Cristo, que era Jesús, ahora que comienza a reprenderlo. So there was never deceit in his mouth. Jesus always spoke the truth. But now we read in verse 32, we see something shocking. Peter, if you remember last sermon, confessed Jesus as the Christ. But now he begins to rebuke him. Pedro quería gloria sin cruz. ¿Y qué de nosotros? Podemos confesar a Cristo y aún así seguir pensando carnalmente. Una buena teología no siempre significa una mente sometida a Dios. Yo puedo conocer mucho de Dios, pero no someterme a Él. Peter wanted glory without the cross. And what about us? We can confess Christ and still continue thinking in a fleshly way. Good theology does not always mean a mind submitted to God. Y eso fue exactamente lo que Satanás le ofreció a Jesús en el desierto. Gloria sin sufrimiento, corona sin cruz. Y toda idea, hermanos, toda idea que elimine la cruz en el cristianismo se opone al plan de Dios. So, this is exactly what Satan offered Jesus in the wilderness. Glory without suffering, a crown without a cross. And brothers and sisters, any version of Christianity that removes the cross stands opposed to the plan of God. En el verso 33, Jesús lo reprende públicamente. No tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pedro veía el éxito humano, ¿verdad? Pedro veía triunfo político, porque yo esperaba un libertador político. Gloria inmediata, esto es para ahora. Y escapar de sufrimiento. No tienes que ir a la cruz, vamos a hacer esto. Pero Dios había determinado otra cosa. La humillación antes de la exaltación, Él se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo. La cruz antes de la corona, fue crucificado, pero después fue exaltado en los cielos y su corona puesta sobre su cabeza. Y la muerte antes de la resurrección. So in verse 33, Jesus rebuked him publicly, rebukes Peter publicly. You are not setting your mind on God's interest, but man's. So Peter was thinking about human success, political triumph, immediate glory, and avoiding suffering. But God had determined something different. Humiliation before exaltation. He became a man, came out here on earth. The cross before the crown, and death before resurrection. So, es interesante que Jesús corrige a Pedro delante de todos los discípulos. Él se vuelve hacia él y ahí hace la reprensión. ¿Por qué? Uno se preguntaría. Porque todos necesitaban entender qué tipo de Mesías sería Jesús y qué tipo de discípulos ellos debían ser. Y eso los preparaba para el llamado del verso 34. Si alguno quiere venir en pos de mí. So it's interesting that Jesus corrects Peter in front of all the disciples. It says, but turning around and looking at his disciples, then he rebukes him. And why, we could ask? Because they all needed to understand what kind of Messiah Jesus would be and what kind of disciples they were called to become. And this leads directly into the call of verse 34. If anyone wishes to come after me. Vamos a pasar al próximo punto, el punto número 2. Let's move on to the second point, point number 2. El costo de ser discípulo de Cristo.
So the cost of being a disciple of Christ. Verse 34 to 38. So, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Verse 36. Oh, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Verse 37. O ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Verse 38. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Así que aquí vemos que Jesús no hace acepción de personas. En el verso 34 dice que llamó a la multitud y a sus discípulos. Está dando el mensaje a todos, no hay acepción de personas. O sea que ese llamado que a negarnos a nosotros mismos, el cual nos pide ahí Jesús, de tomar nuestra cruz y seguirle, es el mismo para todos, sin importar la posición o el estatus de una persona en este mundo. So here we see that Jesus chose no partiality. Verse 34 says that he called the crowd together with his disciples. The call to deny ourselves, take up our cross, and follow him is the same for everyone, regardless of a person's position or status in this world. No importa si eres adolescente, si eres joven, si eres adulto, eres anciano, no importa si eres un nuevo creyente, si llevas no sé cuántos años en el Evangelio, no importa si eres rico, si eres pobre, muy educado, con poca educación, no importa. It doesn't matter whether you are a teenager, a young adult, mature adult, or elderly, or it doesn't matter whether you are a new believer or have walked with Christ for many years. It doesn't matter whether you are rich or poor, highly educated or barely educated. La negación de nuestros deseos y placeres es necesaria, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cristo es ahora nuestro Señor. So it doesn't matter, because the denial of our desires and pleasures is necessary, because we no longer belong to ourselves. Christ is now our Lord. Es peligroso el querer seguir a un Cristo redefinido por la mente humana y no al Cristo revelado en las Escrituras. It is dangerous to follow a Christ redefined by human thinking instead of the Christ revealed in Scripture. Cuando rechazamos la cruz y el tipo de sufrimiento que Dios permite en esta tierra, rechazamos muchas veces el instrumento que Él usa para santificarnos. When we reject the cross and the kinds of sufferings God allows on this earth, we are often rejecting the very instrument He uses to sanctify us. Cuando rechazamos negarnos a nuestros placeres, estamos pidiendo bendición sin obediencia. Cuando no queremos sacrificarnos por Cristo, estamos buscando gloria sin costo. So when we refuse to deny our pleasures, we are asking for blessings without obedience. When we do not want to sacrifice for Christ, we are seeking glory without cost. Si pensamos más como el mundo, terminaremos redefiniendo a Jesús según nuestras preferencias y necesidades. Y el final de esta mentalidad es advertida claramente por Jesús en el verso 38. So, if we think more like the world, we will eventually redefine Jesus according to our preference and needs.
And the outcome of that mindset is clearly warned by Jesus in verse 38. Cristo no está buscando admiradores ocasionales. Él está llamando discípulos verdaderos, hombres y mujeres dispuestos a morir a sí mismos, tomar la cruz diariamente y seguirle sin vergüenza alguna. Christ is not looking for occasional admirers. He is calling for true disciples, men and women willing to die to themselves, take up their cross daily, and follow him without shame. Vamos a nuestro tercer y último punto, la gloria después de la cruz. Let's move on to the third and final point, glory after the cross. Ya Jesús había dejado bien claro quién era Él y a qué había venido. Eso lo vimos, eso está claro. También les enseñó el plan divino de Dios, mostrándole lo que los profetas habían escrito sobre Él, sobre el Mesías, muchísimos años atrás. Cientos de años. So Jesus has already made clear who he was and what he had come to do. He had also taught them God's divine plan, showing them what the prophets had written concerning the Messiah. Les reveló que él viviría una vida perfecta, sin pecado alguno. Le reveló que él moriría en la cruz como un malhechor. Todo eso estaba en las Escrituras. Él se los revelaba. Llevando sobre sí el pecado de su pueblo, murió como un malhechor en la cruz y pagando por ellos con su propia vida. Le reveló también que al tercer día resucitaría de entre los muertos, derrotando así la muerte, para ser el primero entre muchos hermanos. So he revealed to them that he would live a perfect life without sin. He was the sinless Lamb of God, and that he would die on the cross as a criminal, bearing upon himself the sins of his people and paying for them with his own life, and that on the third day he would rise from the dead and thereby defeating death, to become the first among many brothers. Ahora, Jesús hace énfasis en el sacrificio, en el resultado de ese sacrificio, el establecimiento del reino de Dios con poder. So now Jesus emphasized the result of his sacrifice, the establishment of the kingdom of God with power. Capítulo 9, verso 1, chapter 9, verse 1. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después que haya venido con poder. Ustedes verán al Hijo del Hombre exaltado, resucitado al tercer día y declarado Hijo de Dios con poder. You will see the Son of Man exalted, raised on the third day, and declared to be the Son of God with power. Y es por eso que Jesús también nos llama a nosotros a negarnos a nuestro yo, tomar nuestra cruz y vivir solamente para Él, con la esperanza de ser resucitados en el día final y participar del poder del reino de Dios. So, and that is why Jesus also called us to deny ourselves, take up our cross and live only for Him, with the hope of being raised on the last day and sharing in the power of the kingdom of God. Porque el que quiera salvar su vida, Dios Jesús la perderá. Pero el que perdiere su vida por causa de Él y del Evangelio la salvará. Jesus said clearly in verse 35, for whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. Algunos de los que estaban allí verían al Cristo resucitado de entre los muertos. Eso es lo que está diciendo el verso. Hay algunos de los que están aquí que no van a morir hasta que vean el reino venir con poder. Eso serían testigos que oculares del poder del reino de Dios. ¿Cuál es el poder del reino de Dios? La resurrección de entre los muertos y la vida eterna. No hay otro. Some of those standing here, he said, will see the risen Christ. That's what the verse is saying.
and become eyewitnesses of the power of the kingdom of God. And what is that power? It is the resurrection of the dead and the eternal life in Jesus. Y tú que estás aquí hoy, aparentemente estás vivo, tal vez todo parece estar bien, pero la Biblia dice que todos los que no están unidos a Cristo por la fe están espiritualmente muertos. And you who are here today, you may appear to be alive. Perhaps everything seems fine. But the Bible says that all who are not united to Christ by faith are spiritually dead. Pero Jesús mismo dijo en Juan 6:40, reveló cuál era la voluntad de su Padre. Escuche bien. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ese es el poder del reino. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esa es la garantía de Cristo en nuestra resurrección. Este es el poder del reino. Y muchos de los que estaban allí fueron testigos oculares de ese poder porque vieron a Cristo resucitado. So this is the power of the kingdom of God. And many of those who stood there became eyewitnesses of that power when they saw Christ risen from the dead. Vamos a seguir, hermanos, cargando nuestra cruz cada día porque es beneficioso. Es a lo que el Señor no solamente nos llamó, sino nos dio el ejemplo. Él se humilló hasta lo sumo y cada día soportó la maldad de la humanidad hasta que lo llevaron a la muerte. Y todo por amor a ti y a mí. So, vamos a seguir cargando nuestra cruz cada día. Cristo hizo por nosotros lo imposible. Lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo por nosotros. Tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados. Y ahora nos ha dado el poder de su reino por medio de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el creyente y el Espíritu Santo resucitó a Cristo de entre los muertos y resucitará a los que creen en Él. Brothers and sisters, let us continue carrying our cross each day. Christ died for us. What was impossible for us to do, He did it for us. And now He has given us the power of His kingdom through the presence of the Holy Spirit. Que la experiencia de Pablo, los Corintios, capítulo 12, verso 9, dijo esto, lo siguiente, debe ser nuestra experiencia igual. Se le dice a él, bástate mi gracia, le dice el Señor, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. So, esa experiencia de Pablo debe ser la nuestra y el Señor nos llama a lo mismo. La cruz no es pesada, su yugo dice que es fácil y ligera su carga, pero tenemos que descansar en Él. Él es el que la va a hacer de esa manera para nosotros. So, Paul experienced, let it be also ours. In 2 Corinthians 12:9, he said, was said to him, my grace is sufficient for you, said the Lord to Paul, and says to us as well. For the power is perfected in weakness. Por tanto, con mucho gusto me gloriaré más en mis debilidades, dijo, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Therefore, he said, I will most gladly boast all the more about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. Así que, hermanos, ya vimos que Cristo siempre nos habló con la verdad desde el principio. No podemos decir que no sabíamos, no podemos ponerle excusa. Él siempre habló con la verdad. Él nos trajo una verdad incómoda. Amén. Porque el que diga que es cómodo, una verdad incómoda. ¿Pero para qué? Para que confiemos y tengamos una relación de confianza con Él, porque nos habló la verdad. Amén. So, una mentira cómoda puede producir una falsa tranquilidad por un tiempo, pero eventualmente las grietas, como en aquella casa, van a salir. Cristo nunca escondió la verdad.
Él habló claramente acerca de la cruz, del sufrimiento, del costo del discipulado y también de la gloria venidera. So a comfortable lie may produce false peace for a while, but eventually the cracks will be exposed. So Christ never, ever hid the truth. He spoke plainly about the cross, about suffering, about the cost of discipleship, and also about the glory to come. El camino del reino de Dios no evita la cruz, pasa a través de ella. Pero después de la cruz viene la resurrección. Después de la humillación viene la gloria. So the path of the kingdom of God does not avoid the cross. He passes through it. But after the cross comes the resurrection. After humiliation comes glory. Por eso no sigamos a un Cristo moldeado según los deseos humanos, sino al Cristo revelado en las Escrituras. Neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz cada día y sigámosles con fidelidad, sabiendo que su reino ha venido con poder y que un día participaremos plenamente de su gloria. Therefore, let us not follow a Christ shaped according to human desires, but the Christ revealed in Scripture. Let us deny ourselves, take up our cross daily, and follow him faithfully, knowing that his kingdom has come with power and that one day we will fully share in his glory. Vamos a orar. Let's pray. Gracias, Padre, porque en Cristo nos has revelado la verdad que salva. Gracias porque Él tomó la cruz por nosotros y venció la muerte con poder. Heavenly Father, thank you because in Christ you have revealed to us the truth that saves. Thank you because He took the cross for us and conquered death with power. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a seguirte con fidelidad, a vivir para tu gloria. Guárdanos de avergonzarnos de Cristo y fortalece nuestra fe para perseverar hasta el final. Help us to deny ourselves, to follow you faithfully, and to live for your glory. Help us from being ashamed of Christ and strengthen our faith to persevere unto the end. Si hay alguien aquí que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, abre sus ojos para ver al Hijo y creer en Él para vida eterna. And if there's anyone here today who has not yet come to Christ in repentance and faith, open their eyes to see the Son and believe in Him for eternal life. En el nombre de Jesús oramos. In Jesus' name we pray. Amen and amen.